Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Damon el Crítico y hoy les doy la bienvenida a la sexta parte de la serie Curiosidades del Mundo del Cine. Sin nada más que decirles, después de la intro, las curiosidades. Que lo disfruten. Estoy seguro que no te sabías esta curiosidad de La La Land. Una de las escenas más conocidas de la película es el momento en el que Mia y Sebastian acuerdan ir a ver al cine Rebelde sin causa de 1955 de Nicolas Ray, protagonizada por James Dean. El mismo es el lugar donde tienen su primera cita y bueno, saben lo que sigue. Seguramente nunca te pusiste a pensar qué otras películas estaban exhibiendo en ese cine de películas clásicas. Pues yo estoy aquí para decírtelo. Según podemos ver en la película, pudieron ir a ver la mencionada Rebelde sin causa, pero también tenemos Adiós a las armas, la película basada en la novela del escritor Ernest Hemingway. Por el póster sabemos que es la versión de 1932, dirigida por Franz Borzage y protagonizada por Helen Hayes y Gary Cooper. También pudieron ver Radio Patrol, que se estrenó en 1932. El filme fue dirigido por Edward L. Kahn y protagonizada por Robert Armstrong. Y para terminar, el último póster no se alcanza a ver con claridad, pero estoy un 99% seguro que es Shadow of a Doubt o Sombra de una duda de 1943 de Alfred Hitchcock. Literalmente es el mismo cartel cinematográfico, pero yo personalmente no alcanzo a leer qué título tiene. Misma combinación de colores, mismas tres cabezas en el rojo, misma cabeza femenina abajo. Yo lo cuento como válido. Esas serían todas. Ahora quiero que ustedes me digan en los comentarios, ¿sabían estos datos? ¿Vieron alguna de las películas mencionadas? La historia sobre cómo se originó la premisa de Volver al Futuro es realmente divertida y muy interesante. La misma nació luego de que Bob Gale, uno de los guionistas de toda la trilogía, estuviera en su casa familiar y viera una foto de su padre cuando iba a la secundaria. Eso lo llevó a preguntarse si él y su papá habrían sido amigos en ese momento, cosa que lo terminó convenciendo de desarrollar una historia. Luego, cuando se unió a Robert Zemeckis, la combinaron con otros elementos y el mismo concepto fue perdiendo fuerza en el producto final. Como vemos en la película, esa idea terminó quedando como una de las subtramas de cuando Marty viaja al año 1955 y se hace amigo de su papá, George. Pero realmente muy curioso cómo se originó todo. ¿Sabías que la primera película de James Bond en Italia fue titulada como Licencia para matar? Así es. La primera película de James Bond por Eon Production y producida por los Broccoli fue Doctor No del año 1962, y cuando la misma llegó a Italia en el año 63, el título que le pusieron fue Licenza di un Dicere o Licencia para matar, algo que la verdad es llamativo porque el otro es un nombre simple, pero se ve que le quisieron agregar un toque más de acción y le dejaron ese. Ningún problema. Por 27 años. Resulta que, como muchos saben, License to Kill o Licencia para Matar fue la segunda película de James Bond protagonizada por Timothy Dalton y estrenada en 1989. Entonces, ¿qué nombre le pusieron? Porque no podían ponerle el título original. Y le pusieron Vendetta Privata o Venganza Privada. A mí personalmente me gusta el nuevo título de esa película en Italia. ¿Qué piensan ustedes? Seguro que alguna vez viste Los Increíbles y quedaste fascinado con el personaje de Edna Moda. Quizás, si no sabes mucho sobre cine clásico, no sabrás que ese personaje está inspirado en la mejor diseñadora de vestuarios de la historia del cine, Edith Head. Realmente, si alguna vez viste una película de Hollywood entre 1930 y 1975, muy probablemente ella hizo el vestuario. Se dice que llegó a trabajar en más de 1000 películas. Es la mujer con más premios Oscar de la historia. Tiene un total de 8 de 35 nominaciones en total. Si te gustan los looks o estilos que llevaban los actores y actrices de aquella época, muy probablemente se lo debes a ella. Le dio estilo y looks a figuras predominantes como Grace Kelly, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Jimmy Stewart, Paul Newman, Robert Redford, Elizabeth Taylor, Veronica Lake, entre tantas otras estrellas del cine. Además, trabajó con los directores más importantes de aquel momento, como Alfred Hitchcock, Billy Wilder, John Ford, Howard Hawks, entre otros. Que este pequeño video sirva a modo de introducción para aquellas personas que no la conocían y deseen explorar el resto de sus obras.
Por los tiempos que corren hoy en día en el mundo del cine de Hollywood, es muy improbable que un director pueda dirigir dos películas en un mismo año. Pero en la historia del cine ha pasado. ¿Y saben quién es recientemente el rey de esto? El maestro del doble feature en un año es el señor Steven Spielberg. Hasta la fecha tiene 5 años donde hubo doble estreno de películas que él dirigió. Todo comenzó en el año 1989, donde tenemos a Always e Indiana Jones y la Última Cruzada, la tercera parte de la saga de Indiana Jones. En los años 90 tenemos dos ejemplos. El primero es en el año 1993, donde estrenó Jurassic Park y La Lista de Schindler. Y el siguiente se repetiría en el año 1997, cuando estrenó Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, y Amistad. En la década de los 2000 también tendríamos 2 años donde se repetiría esta curiosidad. Primero en el 2002, donde tenemos a Minority Report y Catch If Me You Can o Atrápame Si Puedes. Por su parte, en el año 2005 también tenemos a Múnich y La Guerra de los Mundos. Y el último año donde tenemos esta doble feature es el 2011, donde tenemos a Tintín, que fue su primera película animada, y War Horse. Estoy seguro que nunca habían visto esta imagen, tomada en la ciudad de Los Ángeles de 1972, y en la misma aparecen muchos de los mejores directores del llamado Hollywood clásico y de Europa que marcaron mucho la historia del cine. Les voy a mencionar quiénes aparecen y, de los más desconocidos de la actualidad, la película más importante que dirigieron. Empezamos arriba a la izquierda. Robert Mulligan, que dirigió Cómo matar a un ruiseñor de 1962. William Wyler dirigió Roman Holiday o Ben-Hur. George Cukor fue el encargado de películas como Philadelphia Story o My Fair Lady. Robert Weitz dirigió La novicia rebelde o la versión original de West Side Story. Jean-Claude Carrière no es un director de cine, sino guionista, y fue quien mayormente escribió los filmes de Luis Buñuel, aunque también escribió para otros directores. El último de arriba tampoco es director, sino es el productor Serge Silverman. En la parte inferior de la foto encontramos nombres como Billy Wilder, The Apartment, Big Sleep, Some Like It Hot, Sunset Boulevard, etc. George Stevens, quien dirigió Gigant, Shane, A Place in the Sun, entre otras. Luis Buñuel, Un perro andaluz, El discreto encanto de la burguesía, El ángel exterminador, Los olvidados, etc. Alfred Hitchcock, Psycho, Vértigo, Rear Windows, etc. Cerramos con Rowan Mamoulian, quien dirigió Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1931, Queen Christmas, entre otras. Díganme, ¿conocían esta famosa imagen? Desde que se entregan los premios Oscar, solo 7 veces sucedió que en un premio a Mejor Actor y Actriz Principal lo hayan ganado dos intérpretes por participar en la misma película. La primera vez fue en 1935, cuando Clark Gable y Claudette Colbert ganaron por la película It Happened One Night, del director Frank Capra. La segunda vez fue en 1976, cuando Jack Nicholson y Louise Fletcher lo ganaron por sus interpretaciones en One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Milos Forman. Al año siguiente, en 1977, lo ganarían Peter Finch y Faye Dunaway por la película Network de Sidney Lumet. 2 años después, en 1979, se repetiría este hecho con Jon Voight y Jane Fonda ganando por sus roles en la película Coming Home de Hal Ashby. En 1982 lo volverían a ganar Henry Fonda y Katharine Hepburn por sus papeles en On Gold Pond de Mark Rydell. Los últimos de estos los tenemos en la década de los años 90. En la ceremonia de 1992 lo ganarían Anthony Hopkins y Jodie Foster por sus papeles en la película The Silence of the Lambs de Jonathan Demme. La última vez que sucedió esto nos tenemos que remontar hasta el año 1998, cuando Jack Nicholson y Helen Hunt lo ganarían por As Good as It Gets de James L. Brooks. Díganme, ¿creen que alguna vez vuelva a suceder algo similar? Una de las imágenes más conocidas de los últimos tiempos del cine es esta. En la misma podemos ver un frame de la película Eyes Wide Shut del año 1999 de Stanley Kubrick, donde se ve al personaje interpretado por Tom Cruise y una pequeña mosca ahí. Seguramente alguna vez te preguntaste de dónde surge esta imagen y por qué se ve una mosca. Aquí está la respuesta. La misma viene de un escaneo que se estaba haciendo de la cinta para pasarla digitalmente. La copia era una versión de 35 milímetros. Justo da la casualidad de que al momento donde se estaba escaneando este frame en particular, una mosca fue aplastada por la máquina y quedando de esta manera inmortalizada en la historia del cine. ¿Vieron que hay en el mundo una creencia de que en la famosa escena de Risky Business o Negocios Riesgosos de 1983, el personaje de Tom Cruise baila en el salón con unos anteojos de sol?
Numerosas parodias a lo largo del tiempo lo han hecho, y si uno ve la película, evidentemente el personaje de Joel Goodson en esta escena no usó anteojos. Entonces, ¿por qué ocurre este mal recuerdo? Yo tengo una teoría. Muchas de las imágenes que han quedado en la memoria popular de la película son veces donde vemos al personaje con anteojos. El póster cinematográfico más conocido, la sesión de fotos con Rebecca de Mornay para la promoción de la película, e incluso una escena posterior del filme también lo vemos al personaje andar con esos clásicos anteojos negros. Todas esas otras imágenes han hecho creer a la gente que en la escena más popular de la película el personaje usó esos anteojos cuando no fue así. Este hombre que estás viendo en pantalla muy probablemente no lo conozcas ni de nombre ni de rostro, pero estoy seguro que marcó tu vida o al menos tu infancia. Su nombre es Chris Columbus y ha dirigido películas tan emblemáticas y memorables como Home Alone o Mi Pobre Angelito 1 y 2 de 1990 y 1992 respectivamente. Pero no solo eso, también dirigió la primera película de Harry Potter, La Piedra Filosofal del año 2001 y también La Cámara Secreta del 2002. Pero su carrera también hizo otras películas, como por ejemplo la adaptación de Percy Jackson del año 2010, Miss Double Fire de 1993 con Robin Williams, una de las películas más icónicas de aquel actor. Además de otros filmes que en su tiempo fueron bastante populares, como Hombre Bicentenario del año 1999, Madrastra del año 1998 con Julia Roberts y Susan Sarandon, o Pixels del 2015 con Adam Sandler, que mejor olvidemos que hizo eso. Un tipo que sin lugar a dudas marcó la vida de muchos, pero pocos conocen o aprecian. Este video es un mini homenaje a su carrera. ¿Sabías que hasta la fecha solo 4 películas ganaron el premio Oscar a Mejor Película y a la vez triunfaron con la Palma de Oro el distinguido premio de Cannes? La primera de ellas fue The Lost Weekend o El largo fin de semana de 1945 del director Billy Wilder, quien ganaría en la primera edición del prestigioso festival francés. En ese momento el premio mayor no se conocía como Palma de Oro, pero a esta película se le entregó el premio a la mejor película de ese festival. La segunda película, y este sí se llevó la Palma de Oro, fue Marty de 1955 del director Delbert Mann. Tenemos que viajar al siglo XXI y más precisamente al año 2019, porque la tercera fue Parasite del director Bong Joon-ho. La cuarta y última vez que hasta la fecha fue en el año 2024, cuando Anora del director Sam Baker logró obtener el triunfo. ¿Creerán que este año It Was Just an Accident del director iraní Jafar Panahi, que ganó la Palma de Oro 2025, triunfe en los Oscars? Yo lo dudo muchísimo. ¿Sabías que existen especies de arañas en la vida real que llevan el nombre de actores que interpretaron a Spider-Man en el cine? Particularmente se trata de 2 actores, Tobey Maguire, quien fue de inspiración para la araña Filistata maguirei, una especie de araña arenomorfa de la familia de los Filistatidae, fue descubierta en la provincia de Hormozgan en Irán. Por su parte, el otro actor fue Andrew Garfield. Prita garfieldi, que es una especie de arañas arenomorfas de la familia Filistatidae. Esta especie fue descubierta en la provincia de Teherán, en Irán. Ambas especies son endémicas, o sea, solo viven en los lugares donde fueron descubiertas. Ambas especies de arañas fueron descubiertas en el año 2015 por el aracnólogo ruso Yuri M. Marusik y el aracnólogo iraní Alireza Zamani. Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson son 2 actores que han tenido una seguidilla de películas donde actuaron juntos, y hay un dato muy curioso de sus roles. La primera de ellas es Godzilla del año 2014 de Gareth Edwards, la primera película de lo que a posteriori sería conocido como el universo cinematográfico de los monstruos. En la película, la dupla de actores interpreta a una pareja de esposos que deben reencontrarse tras los eventos ocurridos en aquella película. Por su parte, un año después, en el 2015, participaron juntos de la película Avengers Age of Ultron, donde los mismos interpretaron a los hermanos Wanda y Pietro Maximoff. Por lo tanto, en una película actuaron de una de pareja de casados y a la siguiente de una pareja de hermanos. Muy curioso. Apuesto a que no te sabías este dato de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Quizás no se acuerdan, pero a fines del año 2017 y comienzos del 2018 no se sabía muy bien de qué iba a tratar la película. Había pocos datos, pero algo que sí se sabía era que iba a ocurrir a finales de los años 60 y que por un motivo u otro iba a aparecer Charles Manson y su conocida secta.
Las primeras noticias que surgieron fueron el involucramiento en el proyecto de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Por aquellos momentos, el nombre de Brad Pitt aún ni siquiera había sonado. Apenas se supo eso, se confirmó que Margot Robbie iba a actuar de Sharon Tate. Con esta noticia, en las páginas que difunden noticias sobre cine, se empezó a correr el rumor de que DiCaprio interpretará a Charles Manson. Numerosas páginas se hicieron eco de estos rumores, y verlo en retrospectiva es algo gracioso porque ni de cerca estuvo de hacer del famoso criminal. Estamos todos de acuerdo que 2025 es el año de Pedro Pascal. Este año ya lo hemos visto en 3 películas: Eddington de Ari Aster, Los Materialistas de Celine Song y Los Cuatro Fantásticos, el más reciente filme del universo cinematográfico de Marvel. Desde el año 2020 ha sido un actor que se ha vuelto popular entre los fanáticos del cine por su carisma y personalidad. Su personaje en la serie de The Last of Us creo que fue el que le dio ese reconocimiento con el público. Anteriormente era un buen actor que aparecía en buenas películas, pero que era más que nada conocido por los memes, como este, o este, o esta gran frase. La vida es bella, pero puede ser mejor. Sin lugar a dudas, un gran caso de un tipo que supo ganarse el cariño de la gente. En 1931 se publicaría esta imagen en una revista publicitaria. En la misma se pueden ver a muchas de las estrellas de aquel momento del estudio Metro-Goldwyn-Mayer. Les voy a decir quiénes son las figuras que aparecen y la película que creo yo es la más conocida en las que actuaron como protagonistas. En la misma se pueden ver a figuras relevantes como Greta Garbo, que su película más conocida es Ninotchka de 1939 de Ernest Lubitsch, Marion Davies con Show People de 1928 de King Vidor, Norma Shearer con The Woman de 1939 de George Cukor, John Crawford con Johnny Guitar de 1954 de Nicholas Ray, Robert Montgomery con Señor y Señora Schmidt de 1941 de Alfred Hitchcock, Mary Dressler con Dinner at Age de 1933 de George Cukor, John Hilbert con Queen Christina de 1933 de Ruben Mamoulian, Ramón Navarro con Ben-Hur, la versión de 1925 de Fred Niblo, la icónica pareja de teatro Alfred Lund y Lynn Fontaine, quienes fueron más conocidos por su rol y aporte al teatro y no tanto en el cine. Wallace Berry con Triage de 1923 de Buster Keaton y Edward F. Klein, Lawrence Tibbett, quien fue un cantante de ópera que intentaron vender como una estrella de cine y no funcionó, William Haynes con Show People de 1928 de King Vidor, Buster Keaton, uno de los más conocidos, su película más famosa yo creo que es Sherlock Jr. de 1924, dirigida por el propio Keaton, Jackie Cooper con The Champ de 1931 de King Vidor y Clark Gable con It's a Happened One Night de 1934 de Frank Capra. Una de las escenas más curiosas de la película My Own Idaho Private de 1991 de Gus Van Sant es cuando aparece en un televisor un fragmento de un episodio de Los Simpson. Lo curioso es que la serie solamente llevaba 2 años de emisión al momento de grabación de la película. Eso demuestra el impacto que tuvo en sus primeros años la serie amarilla. Me surgió la curiosidad de averiguar cuál es el capítulo que el personaje de River Phoenix está viendo en la televisión. La respuesta es muy sencilla. Es el capítulo llamado Especial Noche de Brujas de Los Simpson, el tercer episodio de la segunda temporada de la serie y que sería el primero de una larga tradición de capítulos con temática de terror. El episodio se estrenó en los Estados Unidos el 25 de octubre de 1990 y el segmento que están proyectando, para ser más exactos, es el segundo de los 3. Los Malditos Hambrientos o Hungry Are the Damned, aquel donde la familia es secuestrada por Kanji y Kodos y creen que van a ser devorados, pero solo le querían preparar comida. ¿Cuál es la película mejor y peor valorada de Dragon Ball Z según los diferentes sitios de calificación de películas? La verdad, esta fue una pregunta que me llamó la atención y surgió la idea de buscar el dato, así que revisé en los sitios más populares de calificación de películas para ver cuál es la mejor y peor valorada. No cuento especiales de televisión y versiones live action oficiales o no. En base a todo eso, la película mejor valorada en Letterboxd es Dragon Ball Super Broly con un 3,9 sobre 5 posible. La peor es Dragon Ball Z El Combate Final, la tercera de la trilogía original de Broly con un 2,1 sobre 5 posible. En IMDb, la peor es Dragon Ball Z El Combate Final con un 5,8 sobre 10, mientras que la mejor es Dragon Ball Super Broly con un 7.7 de calificación.
En Film Affinity, la peor, para mi sorpresa, es Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses con un 5.0 de puntaje final. En la mejor tenemos un triple empate entre Broly el legendario Super Saiyajin, la fusión de Goku y Vegeta y el ataque del dragón con un 6.8 de puntuación general. En Rotten Tomatoes, acá saqué el promedio de la votación del público y los críticos. No sé por qué, pero no fui capaz de encontrar la de Bio Broly, así que no entra en consideración de mejor o peor. La peor es Dragon Ball, la princesa durmiente en el castillo embrujado, con un 46% sobre 100 posible, mientras que la mejor es Dragon Ball Super, Super Hero, con un 95%. Ahora díganme, ¿les sorprendieron algunos datos? ¿Sabías que uno de los primeros teasers de Spider-Man tuvo que ser borrado por el 11S? Durante el verano del 2001, de junio a agosto en el hemisferio norte del mundo, en los cines norteamericanos se empezó a proyectar el primer tráiler de la adaptación cinematográfica del Hombre Araña, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. En el mismo podemos ver cómo Spider-Man vence a dos ladrones que intentaban escapar en un helicóptero y para poder frenarlos utiliza de ayuda a los tan característicos edificios de Nueva York. Las torres ocupaban un lugar central en el primer teaser de la película, además de que las primeras imágenes promocionales que se difundieron de la película fue el rostro del personaje detrás de un muro y en los mismos se podía ver reflejada a dichas torres. La verdad, mucha pero mucha mala suerte. Si les interesa ver el teaser en YouTube hay una versión en 4K muy interesante. ¿Sabías este dato de Mulholland Drive? Para la salida de la película, David Lynch, el propio director de la película, dio unas 10 pistas para entender mejor la enrevesada narrativa de la misma. En el día de hoy les doy las 10 pistas para comprender mejor la trama de la historia. Es deber de ustedes dilucidar a qué se refieren esas ayudas bastante crípticas del director. Número 1. Presta atención al comienzo de la película. Al menos 2 pistas se revelan antes de los créditos. Número 2. Observe la aparición de la pantalla de la lámpara de color rojo. Número 3. ¿Puedes oír el título de la película para la que Adam Kesher está haciendo pruebas a actrices? ¿Se menciona de nuevo? Número 4. Un accidente es un acontecimiento terrible. Observe la ubicación del accidente. Número 5. ¿Quién da una llave y por qué? Número 6. Observa la bata, el cenicero, la taza de café. Número 7. ¿Qué se siente, se realiza y se recoge en el Club Silencio? Número 8. ¿El talento por sí solo ayudó a Camila? Número 9. Ten en cuenta los acontecimientos que rodean al hombre detrás de Winkies. Y número 10. ¿Dónde está la tía Ruth? Si les interesa mejor, vean el programa de streaming California Secreta sobre Mulholland Drive, donde conocí el dato e intentan explicar estas 10 pistas.